Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quisiera también sumarme a las palabras de los demás miembros de la comisión, con quienes conjuntamente hemos trabajado durante más de un año y medio, este proyecto. Encomiar, por cierto, la enorme dedicación y profesionalismo de la que soy testigo, de todos los miembros y de los equipos de asesores que llevaron adelante el peso del día a día del trabajo en la elaboración de este proyecto. Un proyecto que, de ser aprobado, va a implicar un cambio bastante marcado, yo diría radical, del enfoque que sobre la movilidad humana nuestra legislación tiene. La actual legislación, que se plasma, por ejemplo, en la Ley de Extranjería, viene de los años 70 del siglo pasado, una época que estaba marcada por la predominancia en nuestro país y en el continente de la llamada doctrina de la seguridad nacional, la cual se basaba sobre todo en la idea de que el extranjero y lo extranjero eran una amenaza potencial para el país. No es de extrañar que la ley fue dictada bajo un gobierno militar, que si bien en el Ecuador tuvo un carácter benigno comparado con el que tuvieron sus contrapartes del resto del continente, sin embargo tenía una formación en que lo extranjero, lo que estaba más allá de nuestras fronteras, era, por cierto, materia de preocupación, por decirlo menos. La concepción que está íncita en nuestra Constitución que tenemos la obligación de defender y desarrollar. Si no nos gusta algo en la Constitución, podemos hacer propuestas de enmienda alternativas, por cierto, y desarrollarlas mediante el debido proceso, pero en tanto la Constitución que nos rige está vigente, tenemos la obligación de seguirla profundizando y desarrollando. Es una concepción totalmente diferente, basada en dos conceptos fundamentales que yo creo que es necesario machacar una y otra vez, sobre todo en estos tiempos que, como decía María Augusta, son tan amenazantes para lo que nuestra Constitución plasmó: la ciudadanía universal y la movilidad humana como derecho. Quiero referirme a lo último. Es paradojal que tengamos que hablar de la movilidad humana como un derecho, porque si hay algo connatural a nuestra especie, algo que está en nuestros genes, algo que está en nuestra historia como seres, como miembros del reino animal, es el hecho de que somos nómades, somos móviles, que somos seres, y prueba de ello es que saliendo de algún lugar en el África, hace unos probablemente 60.000 años, poblamos el planeta entero, ¿no? Quién sabe, poblemos el día de mañana otros cuerpos celestes. Está en la naturaleza humana negar la movilidad, negar el hecho de que somos gente que con nuestros pies y después con otros medios hemos recorrido y seguiremos recorriendo y estableciéndonos en todo el planeta. Es absurdo, es increíble, es anómalo. Viene de una concepción absolutamente errónea de aquello que es propiamente humano. Es inherente al ser humano cambiar de lugar, moverse, trasladarse, venir, ir, poblar nuevos lugares, retornar. Y todo eso lo paradojal es que tenemos que garantizarlo en un proyecto de ley, cuando debería ser algo incuestionable. Tenemos que hacerlo porque en la historia de la humanidad, el desarrollo de los Estados-nación ha seguido un camino tal que ha hecho de eso que es connatural al ser humano un problema. Algo que incluso puede parecer amenazante o ser presentado como amenazante. De más está decir que en los propios debates de la Comisión tuvimos amplia oportunidad de desarrollar puntos de vista que mostraban que precisamente lo amenazante, lo peligroso, lo que puede traer consecuencias nefastas y negativas para los pueblos y las naciones, es precisamente que los seres humanos no se puedan mover, ir y venir. El concepto de la ciudadanía universal ciertamente tiene que ver con ello. Si es inherente al ser humano moverse y estar en distintos lugares, es inherente también que puede gozar de sus derechos donde quiera que esté. No podemos permitir un mundo en el cual las personas, por cruzar una frontera, dejen atrás sus derechos a las espaldas como una especie de mochila que es confiscada al pasar una frontera. Quisiéramos que nuestro país modestamente pudiese contribuir precisamente a ese logro de ese gran objetivo universal, que no haya ningún ser humano que en ninguna parte del mundo, por el hecho de no estar en su estado, nación de nacimiento,
tenga menos derechos que otros, vea menoscabadas la plena panoplia de sus títulos de derechos como ser humano, como ciudadano, como persona. Nosotros queremos con esto ir en contra de las tendencias que hoy en día, por desgracia, parecen enseñorearse en algunas partes del mundo. No podemos dejar de resistir y de luchar en contra de aquella tendencia que desgraciadamente parece haber triunfado en las recientes elecciones en los Estados Unidos de América, que parece predominar o inspirar movimientos e incluso resultados electorales en otros lugares. Nuestro país, nuestro continente, nuestra región debe, a través de sus políticas públicas, de su legislación, de la práctica cotidiana de los ciudadanos, de la forma como vivimos día a día, resistir esas tendencias que nos perjudican, pero que también perjudican la causa de la humanidad. No vendrán tiempos fáciles, pero nuestra legislación tiene que estar preparada para defender los derechos de nuestros compatriotas cuando están fuera, preparada para defender los derechos amagados de los compatriotas que se ven forzados a regresar contra su voluntad, preparada para defender los derechos de nuestros compatriotas extranjeros que por una u otra razón cruzan nuestras fronteras y quieren pasar, vivir o transitar entre nosotros. Es absolutamente importante ahora más que nunca que nuestra normativa se ajuste a la Constitución y también, por cierto, a la visión que esta Constitución entrañaba, la visión generosa y amplia que nuestra Constitución entraña respecto a la naturaleza del fenómeno de la movilidad humana. Dejar atrás definitivamente una visión securitista de los años 70 y anticiparnos y detener la visión etnocéntrica y xenófoba que parece estar siendo promovido por algunos en países, en todos los países del mundo, porque si bien parecería que el fenómeno es más fuerte en el norte desarrollado e industrializado, no olvidemos que la xenofobia mora entre nosotros, que también es un virus que está en la alma y en el corazón de nuestros pueblos, porque nosotros también somos xenófobos muchas veces racistas, muchas veces etnocéntricos y muchas veces casi sin reflexionar, de manera inconsciente, reaccionamos espontáneamente con los mismos impulsos que criticamos y que deploramos en otros. Esos mismos impulsos que deploramos y que detestamos en otros países, a veces también, si no somos vigilantes, pueden florecer y aparecer en nuestras propias mentes, almas y corazones. Hay algunas ideas, sin embargo, en el proyecto que pueden ser mejoradas. Parecería tal vez raro que, tratándose de una persona que apoyó y apoya el informe de la Comisión, todavía hay algunos reparos. Son simplemente fruto de la reflexión que se hace después de haber aprobado el informe. Por ejemplo, voy a presentar por escrito algunas observaciones, sobre todo sobre el tema de la trata y tráfico, dos conceptos, los delitos que están tipificados en el COIP, que este proyecto de ley intenta reglamentar y clarificar. Creo que trata y tráfico son dos figuras penales diferentes, que deben ser diferenciadas claramente. A mi juicio, se trata de dos temas distintos, que es necesario diferenciar y separar en articulado diferente. El articulado del proyecto habla de trata y tráfico. Debería haber un articulado para trata y debería haber un articulado para tráfico. Yo personalmente, y lo he manifestado en la comisión, tengo reparos, tengo reservas respecto al concepto de tráfico de personas, tal como se ha impuesto en la legislación internacional, movida a su vez por la hegemonía de ciertos gobiernos que quieren convertir el fenómeno migratorio en delito. En el concepto de tráfico de personas se esconde la trampa de tratar de hacer que los países acepten que la movilidad humana es un fenómeno delictivo. Yo quisiera que por lo menos en nuestra legislación esa tendencia al menos se controle, diferenciando de lo que, en mi juicio, sí es un atroz, un vergonzoso, un bochornoso delito, que es la trata de personas, que a veces hay que diferenciar muy claramente. Y en el poquísimo tiempo que me queda, quisiera señalar también que es necesario también, en respecto a este tema de la trata y tráfico, desarrollar más el derecho de la reparación. Yo quisiera que tuviéramos para el segundo debate un articulado en donde especificamos claramente qué significa la reparación integral, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente que el Estado tiene la obligación de la reparación integral a estas víctimas?
de trata y tráfico. Y me parece que necesitaremos un articulado preciso para que no se quede en algo meramente declaratorio la reparación integral. Porque muchas veces, si no se especifica claramente qué tiene que hacer el Estado para reparar, podría no tener una forma clara de implementarse y desarrollarse en la práctica. Tengo otras observaciones, las haré por escrito. Muchísimas gracias por el uso de la palabra y espero que estas ideas contribuyan al debate que estamos realizando. Gracias.